Muy buenas a todos y a todas. Esto es un tutorial de cómo hacer un artículo en mi propio blog, en todoacción.com, o en mi otra página que es marketingaudiovisual.com. En este caso, bueno, en ambos blogs yo posteo, pero sé que hay personas que desean colaborar para hacer algo en su portafolio, entonces os voy a enseñar cómo hacerlo. Para ello pongo como ejemplo práctico este mismo artículo de la evolución en efectos de Terminator, del stop motion al CGI avanzado. ¿Por qué es un buen ejemplo? Pues para empezar porque es una temática muy hiper especializada para un nicho muy concreto, entonces puede tener su cabida en los buscadores, sobre todo en el principal buscador que es Google. ¿Qué hacemos? Para empezar, esto, si vamos a entradas, veréis que siempre hay un apartado de etiquetas y yo pongo, por ejemplo, animación por computadora, Terminator, el T-1000, el T-800, que son los modelos de robots, películas de acción, James Cameron, bla bla bla, ¿vale? Eso por un lado. Ahí me faltará, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, que son protagonistas, etcétera. Pero bueno, eso de un lado. La categoría, que elegimos análisis y reportaje, porque son ambas cosas. Veis que está en verde, pues eso es que está bien el SEO. Y bueno, todo acción es el autor, que soy yo. En todo caso, ahora entraremos a lo que es el esquema del propio artículo para ver por qué es un buen artículo. Y ya de entrada aquí lo que tenéis que hacer siempre es buscar una foto en internet que sea en formato Full HD. Si queréis rizar más el rizo, podéis haceros una cabecera en Full HD. ¿Cómo? Con Canva, ni más ni menos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí tengo ejemplos de todo tipo, pero Canva hoy en día es una opción gratuita y os podéis crear pues una cabecera, un formato así. Imaginaos, esto no tiene nada que ver, es de una empresa, pero siempre hay, yo que sé, ejemplos que os podéis crear en la nada. Copiáis y pegáis aquí en Canva y podéis crearos pues un ejemplo de cabecera. Esta es una, esta la he hecho con ChatGPT, le he puesto un comando y me ha salido un robot tipo Terminator. Luego le he puesto en Canva lo de Todo Acción, que es la marca de agua. Vale, esto lo mismo. Estas fotografías, excepto esta, son en general fotografías, esta tampoco, fotografías hechas en Canva y con GPT. Esto, por ejemplo, esto es falso, o sea, esto está hecho con GPT. Pero bueno, los que no os queráis complicar mucho, esto es muy importante, el tema visual de la fotografía. Por ejemplo, ponéis, imaginaos, Terminator, ¿vale? Y vais a imagen. Entonces le dais a Tools, Size, por ejemplo, y ponemos Large, que es largo. Y aquí ya con esto, por ejemplo, es un formato de 2400 por 1800, es un formato interesante. Si vosotros os bajáis esta imagen, la cogéis, ¿vale? Esto no es un buen ejemplo porque normalmente es JPG o PNG, pero si la bajáis, por ejemplo, esto está bien etiquetado, tenéis que ponerle un nombre. En este caso se ve el robot, ¿no? El endoskeleton, que es el T-800. Por ejemplo, podríamos poner Terminator T-800 todo acción, ¿sabes? Más o menos todo acción, pero eso no hace falta. Con que pongáis lo que se ve en la fotografía es suficiente, y esto ya lo guardará como JPG o PNG, que este no es el caso, ¿vale? Pero eso es muy importante. Una vez hacéis eso, ya jugáis con el posicionamiento de la imagen dentro del buscador. Por ejemplo, aquí yo pongo, no sé, escena polémica, irreversible, violación. Sé que esto es un tema muy bastante jodido, pero aquí enseguida esto aparece ahí porque sí, porque antes las personas han puesto una serie de metadatos o etiquetas en las propias fotografías que hace que eso se vea. Irreversible, todo acción, escena, por ejemplo. Este es uno de los
temas más, es el tema más con más visita, y en mi blog tendrá 90.000 visitas, no sé, una barbaridad. Asesinato con extintor en irreversible, ese es el nombre que yo le puse, y luego guión todo acción. A eso me refiero. Antes incluso le ponía la marca de agua, pero ahora ya no le pongo estas marcas de agua, que quedan bastante bien. Pero bueno, que una vez tengáis eso, veis que aquí en marketing audiovisual hago lo mismo, hay cabecera, eso lo ponéis y jugáis con ese formato, el Full HD. A partir de aquí, si entramos en el propio post para que veáis un poco cómo se organiza la información, veréis que las fotografías son fáciles de subir, se suben, y digamos que aquí, por ejemplo, tienen un nombre, un alternativo o algo que le ayude a posicionar. En este caso no aparece, ¿vale? Pero esto no significa que no se pueda poner. Por ejemplo, aquí, este sí que tiene un nombre alternativo, de texto alternativo. Esto viene bien ponerlo aquí también en la fotografía. Por ejemplo, aquí Terminator 2 T1000. Esto todo ayuda, ¿vale? Este no lo tiene, pues se le pone, pues, por ejemplo, Terminators. Opa, por aquí todo acción. Vale, ya está. Entonces eso sería un ejemplo. Al principio normalmente después del título yo pongo una pequeña introducción para saber de qué se va a hablar, y a lo mejor hago una pregunta retórica o algo para llamar la atención y animar al espectador. A partir de este momento nosotros jugamos con lo que serían los encabezados. En este caso es un H3. También se le puede poner H2. Pero bueno, normalmente uso los H2 y los H3. Entonces esto siempre ayuda a la información. Esto lo actualizamos, no pasa nada. Entonces escribís en base a lo que queráis argumentar, y sobre todo ponéis fotografías o vídeos. Los vídeos ayudan muchísimo también, pero eso sí, hay que tener cuidado de dónde extraéis la información de vídeo, porque hay veces que las cuentas se eliminan. Si es un señor que pone en su cuenta un vídeo de Terminator, es probable que por copyright le cojan y le eliminen. Pero si nosotros vamos a, por ejemplo, a YouTube y ponemos un vídeo de Terminator y me sale una página como por ejemplo Flashback FM, pues Flashback FM es un sitio autorizado para poner vídeos de películas. Entonces aquí tendréis un montón, yo que sé, es que es enorme esto. Por ejemplo, yo pongo aquí Matrix y me aparecerán de las 4 películas vídeos de Matrix. Entonces los incrustáis. Iros siempre a fuentes especializadas de cine o algo y no tendréis problemas. Lo digo para que no desaparezcan luego los vídeos. Entonces ya hemos visto un poco esto, que introducimos aquí el tema, ponemos alguna fotografía, ponemos encabezados, ponemos hipervínculos. Para poner hipervínculos, aunque aquí no lo veáis y luego ponga hipervínculo, lo ponéis aquí y le dais aquí a esta zona, enlace, y por ejemplo ponéis yo que sé, Terminator.com, que no sé si existe, puede ser, o IMDB, pero .com, y sería slash y lo que siga me refiero a información relativa al propio contenido original en IMDB. Es un poco trabalenguas, ¿no?, esta página, pero por ejemplo me refiero a esto, Terminator, y en este caso creo que era James Cameron, pues iría a James Cameron y el perfil, el perfil de James Cameron tiene que tener un enlace. A ver si le clico. Esto es largo de explicar, pero es necesario, ¿vale? Entonces yo cogería esto, me iría aquí y pondría esto, James Cameron, y le clicaría aquí. Entonces ya le hemos insertado un enlace externo, y eso ayuda en el SEO. Aparte de los enlaces externos están los enlaces internos, que son los que apuntan dentro de la misma página web, es decir, dentro de toda opción. Por ejemplo, análisis filosófico de Terminator 3, las escenas más violentas de la saga de Terminator. Todo esto está dentro de mi propio blog, son artículos, entonces son enlaces internos.
Yo normalmente los pongo al final en plan, pues si te ha interesado este artículo, te interesará lo siguiente. Aquí cuando vosotros entréis con vuestra cuenta tendréis vuestro nombre de autor, pero siempre os podéis poner los enlaces vuestros al final si queréis decir, pues echa un vistazo a mis otros artículos o mi perfil en, yo que sé, en LinkedIn o lo que sea. Podéis incluso incrustar vuestros propios vídeos si os gusta hablar de las películas. Vale, entonces ya hemos visto que podéis poner fotografías, vídeos, y enlaces, encabezados, etcétera. Entonces aquí es seguir una estructura: introducción, desarrollo y enlace. El enlace normalmente lo hago de la siguiente forma. Conclusión, no hace falta que sea conclusión. Por ejemplo, ponemos ahí valoración de la saga Terminator y sus efectos visuales. Normalmente podéis dejar aquí un poquito de separación. Me gusta dejar de separación entre lo que sería el encabezado y la escritura. Aquí es cierto que cada uno de los contenidos que hay son muy cortitos. Yo siempre diría que escribáis un poquito más y que lo que son los párrafos los hagáis cortos, porque si no eso afecta luego al SEO. Es mejor, aparte para la gente que lee, no ver tanta información apelotonada, sino más separada. Entonces ya esto lo hago un poco como al final como conclusión, ¿vale? Actualizáis si queréis. Y luego, por ejemplo, al final siempre pongo un apartado del blog. En este caso es un H2, ya no es un H3. El H2 es un título más grande, un encabezado más grande, digamos un poco más importante. El H2, el H1 sería esto, que no hace falta que pongamos un H1 porque el H1 propio es el propio tema del propio artículo. Entonces ya ponéis toda acción, blog de cine de acción y entretenimiento. En el caso de, por ejemplo, marketing audiovisual, yo normalmente suelo despedir el artículo con esto, para que os hagáis una idea. Marketing audiovisual, blog de video marketing y marketing digital. Esperemos que os haya gustado este tema, bla bla bla. Por último, no olvidéis echar un vistazo a tal no sé qué, no sé cuántos. Y un poco lo podéis hacer a vuestro modo de ver. Yo es que me gusta despedirme y recordar que hay otros artículos, y esto ayuda muchísimo. Que cada autor tiene su propio estilo, vale, pero hay que seguir unas pautas para que más o menos la gente interprete las cosas. Este no es que sea el mejor en cuanto a SEO, tiene un 63 sobre 100, es poquito, pero está verde. Lo importante es que esté en verde, que esté categorizado, que tenga una URL bien correcta, en este caso Stop Motion, Terminator. Aún así es un poco larga, pero bueno, ya veis que soy crítico hasta con mi trabajo. Etiquetas, pues las etiquetas que hay que poner, las palabras clave, esto lo podéis rellenar aquí. Esto de escribe un extracto es opcional, pero viene bien ponerlo. Yo normalmente aprovecho esta misma descripción de la metadescripción, la pongo ahí. Esta es un poco más larga y esta es más corta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces aquí lo que quiero que entendáis es que una vez terminéis el artículo tenéis que poner una frase clave objetivo. La frase clave objetivo es una sola, a veces creo que pueden ser dos, pero es la frase que aparezca dentro del tema. Si por ejemplo hablamos de Matrix, las acrobacias en Matrix, pondríais Matrix como frase clave. Aquí es Terminator. Entonces es una palabra que aparece muy a lo largo del texto, pero eso sí, no saturéis tantas veces. Ni siquiera tenéis que saturar la palabra Terminator aquí, porque si la ponéis en cada encabezado es un verdadero peñazo. Aquí yo peco de eso, pero porque el encabezado hace mención a cada una de las películas. Pero que sepáis que no es recomendable. Por eso puede ser que me haya bajado mucho el SEO, porque si no parece que estamos intentando hacer spam sobre un mismo tema y copar enseguida lo que sería el espacio de internet, en plan, para salir enseguida, y eso nos puede penalizar. Pero bueno, aquí el título SEO no es otro que el título con el que pensáis que la gente buscará en internet este tema, evolución, efectos en Terminator. Aunque no lo hago muy robótico, me gusta poner el título original.
y siempre y cuando quepa. Si esto no está en verde, mala señal, significa que os habéis pasado o no llegáis, pero esto tiene que estar en verde. El slash, que sería digamos el enlace final, esto es demasiado largo, ¿veis? Evolución, efectos, no sé qué, Terminator. Yo normalmente el slash lo reduzco, por ejemplo en este caso pondría efectos Terminator, efectos guión Terminator, y sería suficiente. Y luego la metadescripción no es otra cosa que es lo que es la descripción del propio tema. En este caso pues no puede ser más de, creo que 150 caracteres. Lo mismo, no puede ser esto rojo, tiene que estar en verde. Entonces ahí describís de qué contiene o de qué trata este tema. Ahí fijaos que normalmente, si queréis atinar, podéis atinar, saber qué es lo que está bien y qué está mal viendo aquí. Mientras esté esto en verde, suficiente. Yo sé que aquí podríamos atinar muchísimo más. ¿Ves? La frase clave en subtítulo, más del 75% de tus subtítulos H2 y H3 reflejan el tema de tu texto, es decir, tienen la palabra Terminator, lo cual es peligroso. O sea, esto se puede mejorar muchísimo y hacer que esto sea más alto. Si esto es más alto, es más probable que vean vuestro artículo en internet, porque al fin y al cabo nos interesa el SEO. Si vamos a la parte de legibilidad, pues hay que intentar poner o respetar todo esto. Las palabras clave de transición, es decir, usar conectores. La longitud de las frases no pueden ser muy largas, mejor máximo 2 líneas, y esto ya es demasiado, pero tampoco tiene que ser un telegrama. La distribución de subtítulos, que es los encabezados. Podéis usar negritas, podéis usar colores, siempre y cuando no parezca la feria. La voz pasiva, está usando suficientes voces activas, eso es fantástico, hay que intentar evitarla, etc. Entonces eso es lo más importante que tenéis que tener en cuenta, y una vez lo tengáis hay que actualizar, o en este caso publicar el artículo. Yo ya me encargaré de indexar la información en el Google Search Console, con tal de que este artículo aparezca en internet, ¿vale? Este es el pequeño tutorial que os tenía que dar. Y de momento no se me ocurre otra cosa, pero como podéis ver, esto es un artículo que aparece bien estructurado, muy visual. Quizá le falta bastante contenido en cuanto a extensión, pero tampoco pretende ser demasiado extenso. Porque si por ejemplo vamos a otro artículo, que es el de ¿cómo se llama? A ver, Irreversible, que es el que más visitas tiene, pero es por polémica. Este artículo tiene cosas muy interesantes, y es la extensión en pocas palabras, las perspectivas que hablo desde el punto de la escena, de las reacciones en el Festival de Cannes, etcétera, etcétera, de cómo se rodó, fotografías. Bueno, ya veis que esto son vídeos con restricción de edad, es normal. Y es un texto muy logrado, con referencia a otro enlace externo, recordad lo que he dicho. Entonces esto hace que se vea muy bien y que tenga su éxito. De hecho aquí pongo yo Terminator y veréis cómo aparece el principal artículo del cual estábamos hablando. Cada vez que publico sobre Terminator, pues aquí aparecen los temas. Y siempre, muy importante, los temas quiero que sean con fotografías en Full HD, porque si no tengo un problema, y aquí se ve cuando rompemos la estética del blog, que es lo que está pasando en algunos artículos. Incluso hay gente que pone unas fotografías así muy extrañas, y luego hay gente que ni siquiera pone fotografía. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, a ver, está actualizando esto. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que no quiero que se haga. Y me sabe muy mal por el señor Gabriel, que es un chico que empezó aquí a trabajar, a colaborar desde hace mucho tiempo. Me sabe muy mal, pero hace unos artículos muy buenos. Veis que lo trabaja muy bien, pero aquí, por ejemplo, esto, aquí hay demasiado espacio, eso habría que arreglarlo. Aquí en la entrada no conviene tantas categorías, pero bueno, aquí faltan etiquetas. Por ejemplo, aquí sería Torbellino, yo que sé, cuento de los cuentos no está. Algún nombre de un actor, Salma Hayek, algún nombre de director,
faltan cosas, las etiquetas faltan. Y veis, la imagen destacada, por no ser en Full HD, sale así. Entonces esto se tendría que arreglar. Aquí hay poco espacio entre el encabezado y la imagen, poco espacio entre esto y esto, y fallan. Hay cosas que fallan. Aquí el título SEO no está rellenado. Aquí la metadescripción está más o menos bien, pero fallan cosas. Entonces eso es un ejemplo. Que luego nos vamos a otro caso, por ejemplo, el señor Eric. A ver, Eric, ¿qué tal lo ha hecho? Para que os hagáis una idea. Esto es importante verlo, más o menos, porque, ¿ves? Aquí Eric no pone un extracto, que es importante, aunque sea opcional. No pone una imagen destacada, con lo cual no va a tener imagen el propio artículo. Eric hace una cosa interesante, y es que pone también un pie a la foto. Le falta aquí texto, le falta bastante texto, porque esto a lo mejor no sé si serán 300, si llega a palabras, no lo he contado, pero los artículos son convenientes que sean de aproximadamente un mínimo de 400, 500 a un máximo de 1200, y eso ya es una barbaridad. 1000, de 400 a 1000, 500 a 1000 yo creo que es la clave. Un 600 palabras es muy buen artículo. Y fijaos, aquí falta el título SEO, el Slack no está mal, pero faltan cositas. Y bueno, por eso más o menos tenéis una idea. Yo con esto no gano dinero, llevamos a publicar 159, aquí ni siquiera lo monetizo, pero a ver, en cuanto a visitas, esto va actualizándose. El Google ahora ha bajado bastante, llevo ya tiempo tampoco sin escribir. Si en los últimos 90 días pues tendremos, bueno, 18.000 visitas, son pocas. Antes hemos llegado a tener picos de 1000 y algo en un día, pero yo esto no lo monetizo, fijaos, ni siquiera está conectado a AdSense. Y aunque lo monetizase, esto no ganaría nada de dinero, porque todos los meses me toca pagar de hosting 20 euros al mes, o sea que esto es imposible. Es una cuestión más cultural que otra cosa. Entonces, que sepáis, fijaos, ¿veis? El Imperio Otomano, como no hay fotografía, no aparece. Que sepáis que eso, que es una cuestión por amor al arte y por portafolio para todas las personas que queráis colaborar.